Continuamos con Almas Extraordinarias y como les decía al inicio, hoy vamos a hablar de la cirugía bariátrica. Me preocupa que en la actualidad hay muchas personas que están sometiéndose a este tipo de cirugía, pero no buscan información. Me preocupa mucho que hay ciertos doctores que no tienen la especialidad en lo que es la cirugía metabólica y la bariátrica y están haciendo este tipo de cirugías a pacientes que ignoran que ese doctor no es especialista en bariátrica. Y eso es una cirugía muy delicada. Y para eso tenemos un invitado especial quien nos va a hablar de la cirugía bariátrica, el doctor Rafael González García, médico cirujano de obesidad y presidente de la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Bienvenido, doctor, a Almas Extraordinarias. Buenas tardes. Me encanta el inicio del tema, porque es algo que preocupa a la sociedad. No a la sociedad en común, sino a la sociedad de cirugía metabólica y bariátrica. No porque estén haciendo caso, sino porque los procedimientos que se hacen aquí, que es la manga gástrica, que es un procedimiento de fácil reproducción, que el cirujano no tiene que tener mucha habilidad para hacerlo. Ahora, para lo que tiene que tener mucha habilidad es para manejar las complicaciones, que es donde está el problema. Oh, el problema está en las complicaciones, no en la cirugía. No en la cirugía per se. ¿Y cuáles son esas complicaciones que podrían venir después de una manga gástrica? Bueno, la complicación más temida es la fuga. Es decir, que el estómago... ¿Qué es la fuga, doctor? Mire, usted sabe que eso es, en el típico lenguaje, es que el estómago se pichó. Vamos a decir a los amigos televidentes para que entiendan. Una fuga es, por ejemplo... el estómago está liqueando. Liqueando. Es un liqueo. Entonces es un problema muy serio, porque el liqueo que más económico sale gasta más de 2 millones de pesos para manejar la complicación. ¿Y por qué puede venir esta complicación? ¿Por una mala práctica médica o es algo fortuito que le puede pasar a cualquier paciente? Existen 3 factores importantes. Primero, la mano del cirujano, es decir, la experiencia que tenga. Otro factor importantísimo es el tipo de material que utilice. Y el tercer factor, que no debe ser importante, es que el paciente haga lo que se le dice. Cuando usted dice que haga lo que le dice, se refiere al que siga las indicaciones médicas, es decir, que le den seguimiento, porque viene el caso que tiene cirujano haciendo el tipo de cirugía, que no tienen equipo multidisciplinario, que no conocen de lo que es el seguimiento del paciente en cirugía de obesidad, sino que lo operan y ya. Entonces el paciente anda como suelto. El paciente operado de una cirugía de obesidad en las próximas 8 semanas debe tener controles. Y los controles deben ser muy celosos en las próximas 4 semanas, porque es donde el paciente puede hacer un desorden, salirse del lineamiento y entonces venir la fuga. Vamos a empezar desde cero, doctor. Supongamos que llega un paciente a su consultorio y tiene cierto grado de obesidad. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para que sea apto para este tipo de cirugía? Primero, para elegirse en el programa, tiene que tener un índice de masa corporal sobre 30 índice de masa corporal. No obstante a eso, reunir algunas otras condiciones, como tener una edad entre 15 y 64 años, aunque ya los protocolos se han ido modificando y algunos pacientes que tienen 70 años, pero su edad cronológica no es compatible con su edad física. Exacto, con la apariencia física, entonces pues, podemos extenderlo hasta allá. Pero lo común es que tenga un índice de masa corporal sobre 30, es decir, que ya tenga obesidad de primer grado con comorbilidades, o sobre 35 sin comorbilidades. ¿Qué es comorbilidades? Eso es que tenga alguna enfermedad que esté relacionada con el sobrepeso, hipertensión, que esté usando más de un medicamento, que se esté haciendo diabético, que tenga problemas de estática porque tiene problemas en la rodilla, en el tobillo, que tenga problemas en la columna o en defecto que desarrolle algunas patologías respiratorias como la apnea del sueño. Bueno, ya esa persona es apta físicamente para una cirugía bariátrica. Ahora, psicológicamente, ¿hay algún requisito en específico? Bien, ok. Te dije que es elegible el paciente que cae en este renglón. Ahora bien, elegible.
Ahora, calificar para la cirugía de obesidad, entonces lo hace cuando le han evaluado los especialistas que deben verle. Convencionalmente son, además del cirujano, son 5 especialistas. Wow, 5. Sí, el gastroenterólogo, que estudia el estómago para ver que el estómago esté sano, vamos a actuar sobre un órgano sano. Que no tenga una úlcera. Exacto, si tiene úlcera hay que curársela, si tiene positivo Helicobacter pylori hay que darle tratamiento previo. Si hay alguna patología relacionada con tumores, todo eso el diagnóstico lo va a hacer el gastroenterólogo. Bien, luego de que el gastroenterólogo le ve, entonces le va a ver el endocrinólogo nutricionista, que va a excluir posibilidades de obesidad que no tienen nada que ver con la comida, las alteraciones endocrinológicas. El paciente que sufre de hipotiroidismo, el paciente que tiene problemas en la suprarrenal, el paciente que puede tener, nosotros estudiando pacientes, ahora mismo encontramos un paciente joven con unos 26 años que entró al protocolo de estudio y se salvó por eso, porque exactamente lo evaluamos y lo encontramos un tumor en la silla turca, es decir, en la hipófisis. Al otro día perdió la visión. Entonces, el protocolo pero eso es transitorio porque ese paciente está operado, le hicieron una transesfenoidal mínimamente invasiva, le quitaron el adenoma hipofisiario y el paciente recuperó la visión. Bueno. Pero es porque se introdujo en un protocolo de preparación donde se hace todo lo habido y por haber para encontrar alguna patología que pudiese producir obesidad. Imagínate que este paciente hubiese caído en el protocolo de lo que son operadores, trajo el dinero, hágase estos análisis y vamos a operarlo. ¡Qué barbaridad! Y pierde la visión luego de la cirugía. ¡Qué problema! Y es por eso que debemos insistir que el paciente debe exigir que el cirujano que lo está viendo lo mande el protocolo. Después de que lo ve el endocrinólogo que va a excluir todas estas posibilidades, entonces le ve el cardiólogo que va a excluir las posibilidades cardiovasculares que pueden dar problemas en sala de operaciones. Entonces a fulano lo entraron a operar, estaba muy bonito, pero falleció en la sala de operaciones. Un problema cardíaco. Luego de que le ve el cardiólogo, entonces le ve el neumólogo. La cirugía la hacemos con laparoscopía, lo que la gente dice con láser, pero no tiene nada que ver con láser, sino que nosotros entramos dentro del paciente unos tubitos que son nuestra mano y con eso operamos, y una cámara de visión. Entonces, no obstante a eso, creamos una cámara que se hace con un gas que se llama CO2. Entonces hacemos una evaluación del nivel ventilatorio del paciente para ver si tolera eso, no vayamos a hacerle daño en el proceso operatorio. Entonces esa evaluación la hace el neumólogo. Después de que la parte clínica, es decir, lo que tiene que ver con lo orgánico del enfermo, ha dicho que sí, entonces el paciente va a una evaluación psicológica. El psiquiatra o el psicólogo, los que tienen psicólogo, pueden ser cualquiera de los dos, entonces tiene que hacer diagnóstico de tres problemas complejos. Primero, la aceptación que tiene el paciente con relación a la cirugía, que es lo que va a dar el grado de compromiso para cumplir las órdenes médicas. Segundo, detectar la posibilidad de que el paciente pudiese tener alguna alteración en el pensamiento, cito cualquiera, que tenga un criterio de presión mayor. Un paciente que tiene la costumbre de comerse una pizza completa y tomarse un Billiger y entonces ahora se va a llenar con una porción, eso puede desatar una idea suicida y saltar del balcón. Entonces wow, eso hay que detectarlo previo porque es una contraindicación. Y tercero, que no deja de ser importante, es detectar en el paciente algún grado de adicción. La adicción en el paciente obeso, que no sea la comida, es una contraindicación absoluta en los próximos 3 años, hasta que el paciente está libre de adicción. Wow. Entonces, adicción al alcohol, adicción a cualquier droga, sustancia. Pero complejo. Sí, entonces que no sea el cigarrillo, porque hay pacientes que tienen, y entonces lo que les exigimos es que dejen de fumar transitoriamente en el proceso operatorio, pero las adicciones que van más allá, a droga, ya en el protocolo de preparación nosotros hemos incluido la detección de sustancias narcóticas en sangre. Y que muchas veces se lo niegan a usted. Sí, lo niegan, y cuando el paciente lo niega, hemos tenido pacientes que se quedan en la unidad, no salen la anestesia porque son adictos. Entonces, el paciente tiene que exigir este protocolo. Y luego que el paciente ya esté evaluado por esos 5 especialistas y todos dijeron el ok, entonces ya sí califica para una cirugía de obesidad. Entonces, fijamos la fecha. Doctor, ¿y qué tiempo se lleva ese proceso? El proceso, si el paciente depende básicamente del enfermo, porque los especialistas están todos. Después de que te hacemos todas las evaluaciones... Que dedique el tiempo para hacerlo. Exacto, todas las evaluaciones semáticas, los estudios paraclínicos, ya los especialistas todos están en cascada. Tú lo puedes ver todo el mismo día. Ahora, ¿qué va a retrasar eso? A ti te encontraron entonces con un problema de arritmia. Hay que corregirlo y eso el cardiólogo dirá qué tiempo va a tardar.
Ya no es un problema de la preparación, sino un problema de que encontramos un problema en ti. Que hay que solucionar antes de. Exacto. El día pasado estamos evaluando también un joven con 19 años, hijo de una colega doctora, y cuando le evaluamos el tiroides, tenía un nodulito en el tiroides, se lo biopsiamos y tenía un cáncer. Entonces, imagínate tú que sin esta preparación lo hubiésemos operado. Ya este paciente comienza a perder peso y ya no sabemos si estaba perdiendo peso porque el cáncer estaba avanzando o porque por íbamos muy bien en la obesidad. Cuando viene a ver ese paciente que se moría del cáncer, ¿y qué ocurre? Pudimos haberle salvado la vida si ese paciente hubiese ido donde un médico que cumple el protocolo. Que es por eso que nosotros, los miembros de la Sociedad de Cirugía de Obesidad, estamos instruyendo a la población que cuando vaya a evaluarse con un cirujano, que busque un cirujano que tenga el portal de la Sociedad Dominicana. Que sea miembro de la sociedad. Porque eso es lo que la sociedad estamos haciendo ya, tenemos contacto ya hecho en el ministerio para que se evacue un reglamento que se regule el ejercicio. Porque antes, ¿qué ocurre? Antes, cirujano de obesidad era el cirujano que tenía la habilidad, porque no había en escuela. Antes de haber cirujano graduado, habían cirujanos que le decían barbero, porque no habían escuela. Luego que ya comenzaron a surgir las escuelas de cirugía, ya no hay cirujano empírico. Tienen que ser cirujanos graduados. Antes sí eran empíricos. Entonces ahora, los cirujanos que van a hacer este tipo de cirugía, dado el protocolo y que ya hay protocolos internacionales de formación, entonces deben estar sujetos a una formación. Y eso es lo que nosotros estamos insistiendo. Lo que se llama cirugía segura, con una mano que esté certificada, con una mano que no utilice productos comprados por internet, que es lo que deja cierto grado de inseguridad, y con una mano que tenga un equipo de apoyo y un centro cuando se haga una complicación, porque tú estás dentro de las estadísticas, tenga el equipo y tenga la mano para resolverlo. Bueno, doctor, ya pasamos el protocolo y ya llega el día de la cirugía. ¿Qué tiempo tarda, alrededor de qué tiempo tarda este tipo de cirugía? Depende, porque sabe que la cirugía bariátrica es todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista quirúrgico para que el paciente pierda peso. Entonces aquí la cirugía más popular es la cirugía de manga gástrica. ¿En qué consiste la cirugía de manga gástrica? El 95% de las cirugías son manga gástrica. Eso es tomar el estómago y resecarle entre el 70 y el 80% de la parte izquierda, dejando solamente la parte derecha. Se llama manga porque lo dejamos como si fuese una banana. Y entonces es una cirugía puramente restrictiva. Existen otros procedimientos, como el procedimiento de bypass, que es una cirugía mixta, restrictiva y malasortiva. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Que yo le llevo una parte del tubo digestivo al estómago y lo conecto directamente con el estómago y eso hace un puente para que los alimentos se vayan por esa vía y no se vayan por la vía natural. Y eso crea un síndrome de mala absorción. Cuando los alimentos se unen con la sustancia que van a producir la degradación de ellos para ser absorbidos, es decir, las secreciones pancreáticas y las secreciones biliares ya casi se van. Entonces se crea un síndrome de mala absorción. ¿Qué diferencia hay entre la manga y el bypass? Que el paciente que se hace bypass tiene que tener un seguimiento mucho más celoso porque no se absorben cosas que son vitales para la vida. Un ejemplo sencillo, la vitamina D, que interviene con el metabolismo del calcio. Entonces el paciente, si no se vigila bien esto, entonces ahorita está que va caminando, se le fracturan los huesos, eso es fractura patológica, porque se le debilitan. Ya tuvimos aquí personalidades. Entonces ya tuvimos aquí personalidades que se han operado y usted lo ha visto yendo al Congreso en silla de ruedas, porque se le ha roto el fémur. Como consecuencia de que se han operado, entonces no se dan seguimiento. El seguimiento es muy importante. El paciente que se opera de un bypass necesita seguimiento, necesita contacto con el doctor. Bueno, entonces vamos a hablar de las posibles complicaciones ya después que la persona ha sido intervenida, doctor. Aparte del liqueo, como usted dijo, ¿qué otro tipo de complicaciones pueden aparecer? Sangrado. Pero por no seguir las indicaciones de usted o por un caso fortuito. No, el sangrado es una complicación que puede ocurrir. Nosotros tenemos dos tendencias al sangrado. El sangrado que se hace hacia la barriga, hacia la cavidad peritoneal, como decimos nosotros los cirujanos, y el sangrado que se hace hacia el tubo digestivo. Entonces, el sangrado que se hace hacia el tubo digestivo le ocurre a los cirujanos que no refuerzan la línea de sutura, así que no dan puntos con manuales después de haber utilizado la grapadora. O sea que después de la grapadora hay que darle unos puntitos manuales. El 74% de los cirujanos del mundo
antes era el 34%, ahora el 74% en la última revisión del Obesity Week, que es una actividad que se hace a nivel mundial con todos los cirujanos para hacerlo consenso. Se hace a final de año. El 74% en el Obesity Week del año pasado ya reforzamos. Entonces estamos teniendo menos sangrado cavitario. Otra complicación es el no seguimiento. Algo que tú ves, se operó fulano, pero él luce como enfermo. No volvió más donde el doctor, no está siguiendo las indicaciones del doctor. Tres factores. Hay pacientes que se operan y no tienen cómo darse seguimiento, porque la cirugía cuesta hacerla, pero también cuesta darle seguimiento. Tú tienes que ingerir proteína de forma activa, porque no puedes tomarte un volumen de carne para tener la proteína que quieres. Tienes que ingerir sustancias que te van a hacer falta. Entonces, si tú no tienes dinero para ese seguimiento, eso merma, aunque tú tengas la visita rutinaria, constante con tu nutriólogo. Si lo que el nutriólogo indica, por más bien indicado y concienzudo que esté en el papel, no llega a ti, no se resuelve. Pero no va a llegar a ti porque tú no tienes los recursos para que llegue. Otro factor es que el paciente sea mal elegido. El paciente que te niega, que come, que está gordo, pero él no come, no es un paciente que puede ser elegido hasta que el psiquiatra no lo ha convencido a su entorno de que come. ¿Por qué? Porque él está convencido de que no come y va a seguir haciendo eso aunque siga comiendo. Que él no come, entonces no es un paciente elegible. Es decir, la elección del paciente es importante. Y lo otro es, para que el paciente luzca enfermo, es el seguimiento, que se opera con un cirujano que él mismo le da la dieta, mire, tómese eso, vuelva a ver conmigo, pero nunca no es el cirujano, sino un nutricionista. Un nutricionista. A lo que mejor le va son a los equipos que tienen un nutricionista que es endocrinólogo. Perfecto. Porque maneja las dos tendencias. Bien, los cirujanos que tienen nutricionista, no voy a decir que sea malo, pero a nosotros no funciona. Y es lo que vemos es que el nutricionista sea endocrinólogo. Perfecto. Usted me hablaba de que cuando existe la complicación, cuando se da la complicación del liqueo, que se gastan alrededor de 2 millones de pesos en el cuidado. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer en esta situación? ¿Qué le hacen ustedes al paciente? El paciente tiene una posibilidad de hacerlo de 0.5 a 1.5, 2%. De tener una complicación de este tipo, una complicación mayor. El liqueo es de 0.05. Bien, cuando ocurre, el paciente va a tener secreciones salivares que se van a ir a la cavidad peritoneal. Eso crea una infección severa porque la boca del humano es bien contaminada. Bien, y son bacterias que están acostumbradas a este ambiente, pero cuando tú la mandas a ese ambiente estéril del peritoneo, producen mucha virulencia. Se convierten en hol, como dicen. Wow. Entonces ocurre que la antibiótico-terapia, el seguimiento y el manejo, porque este paciente usualmente deja de comer por la boca y lo ponemos a comer a través de una sonda o en defecto a través de una ventana que colocamos en el abdomen, una yeyonostomía. No obstante a eso, la infección va a hacer que tengamos que usar medicamentos de alta complejidad, antibióticos de mucha complejidad, que son bastante caros. Este paciente va a tardarse en la unidad de cuidado intensivo no menos de una semana y muchos se tiran 6 semanas. ¡Wow! 6 semanas. Exacto. Si el cirujano no es diestro en el manejo de la primera cirugía, va a tener que ir a sala de operaciones varias veces. Y nosotros hemos tenido pacientes que líquidamente en unos 34 días de ingreso han gastado 3 millones de pesos. Oh, Dios para mío. salvar la vida. Bueno, amigo televidente, usted que me está mirando, si está pensando en ir a practicarse una cirugía bariátrica, recuerde que debe primero entrar al portal web y buscar si es miembro de la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica. SODOCIMEC. Por favor. Y después ahí usted elige el doctor al cual usted va a asistir. Pero busque varias
varias opiniones, puede ir donde varios y después usted se queda con el que mejor se sienta y con el que más le convenga. Con el que le vea el aura. El aura, sí. Hay un precio estándar para la cirugía. Los miembros de la cirugía, de la Asociación de Cirujanos de Cirugía Metabólica y Bariátrica, ¿tienen un precio estándar o eso varía dependiendo del doctor, de la clínica? Varía dependiendo del centro, pero hay un precio mínimo estandarizado, yo te lo puedo decir fuera de cámara, pero no es barato. Es decir, nosotros tenemos un programa de operar en los hospitales y la persona del hospital le cobra un precio ínfimo por la hospitalización. No, y lo hacen para personas que de verdad lo necesiten. Pero el paciente tiene que solventar los materiales y entonces esta cirugía es cara en donde quiera, porque solamente de materiales consume entre $3,700 y $4,200. Bueno, alguien el otro día me dijo que le iban a cobrar $5,000 por una cirugía bariátrica. Le dije, mucho cuidado. Pero solamente de materiales, solamente de materiales. Ahora, si se la van a regalar en un hospital o el cirujano le dice, mira, yo no te voy a cobrar honorario, yo te puedo hacer esto por $5,000, pero tú vas a cubrir tus gastos. No, le dije que tuviera cuidado. Exacto. Que eso, cuando un cirujano te dice eso, hay gato entre macuta, como dicen en el campo. En un hospital lo puede hacer, porque el paciente va a solventar su material. No, porque no fue un hospital la persona que me lo comentó, era en una clínica. O sea, pero yo lo puse en alerta, le expliqué, es que ese tipo de cirugía es sobre los $8,000 en adelante, exacto. 10 en adelante. Por ahí la cirugía, la sociedad lo tiene estipulado más o menos por esa. Sí. Pero que eso va a variar dependiendo. Del por centro. Ejemplo, jamás te va a operar por $8,000 en Sedima, porque es que los costos son muy altos. Sí. El costo hospitalario en Sedima es muy alto, pero tampoco en Abel González Norte, no te va a operar. En Abel González aquí en la avanzado, no te va a operar por ese costo. En muchísimos centros porque el costo de la hospitalización es muy caro. Es así. Pero lo que hace caro la cirugía en todos los centros es lo que hay que invertir en los materiales que son muy caros. Es decir, una sola carga cuesta alrededor de $246. ¿Una sola cánula? Una sola carga de la grapa con lo cual... una sola grapa. Una sola. Cuesta alrededor de $246 en Farmaconal. Cualquiera puede verlo. ¿Y cuánta grapa aproximadamente se puede llevar una manga gástrica? Va a depender, claro, del tamaño del estómago de la persona. El tamaño del estómago. Lo estándar es que sean 5, pero hemos tenido pacientes que llevan 9. Ahora, pero a eso tiene que ver la grapadora, que es desechable, cuesta $700. Wow, la pinza con la cual se utiliza el armónico, lo que la gente le dice el láser, cuesta $770. Cada trocal cuesta entre $150 y $300. Cada detallito. Cada trocal, sí, y se usan 5. Entonces, eso es lo que hace que el monto de la cirugía no sea económico. Ahora, no entiendo yo cómo, sino que te están regalando la cirugía, te están regalando la hospitalización, un médico en un centro privado te puede cobrar $4,000. Eso no puede ser, porque tiene que llamarte la atención que debe estar comprando los materiales chinos, que estamos bombardeados de eso y lo compran por internet. Bueno, amigo televidente, ya usted escuchó al doctor, tenga mucho cuidado si usted es esa persona que está pensando ir a que le practiquen una cirugía bariátrica. Por favor, para que no lo llamen engaño, ya usted se enteró de lo costoso que es cada material, cada detallito que se usa para este tipo de cirugía. Y recuerde también lo que dijo el doctor, si existen complicaciones, si se dan las complicaciones y usted está en malas manos, puede perder la vida, aparte de lo costoso que es el proceso luego de la cirugía bariátrica de recuperación si usted cae con alguna complicación. Ay, doctor, gracias por venir a Almas Extraordinarias a orientar a este público televidente que está tan ávido de información oportuna y verídica, y más cuando se trata de la salud. Muchas gracias por tomarme cuenta y permitirme a través de tu órgano nacional hablarle a la nación. Bueno, vamos a darle los datos de dónde está ubicado el centro donde usted opera, los teléfonos, pero aunque también lo tenemos en pantalla, pero para las personas que no saben leer, que todavía quedan unos poquitos que no saben leer, ¿cuál es la ubicación de su consultorio? Mira, lo importante para mí no es que busquen a González, lo importante para mí es que entren al portal y que elijan el cirujano que más le guste.
Eso me da satisfacción. ¿Por qué? Porque sé que va a estar en buenas manos. Va a estar en buenas manos y además va a estar salvaguardado, porque a un cirujano de nosotros que le ocurra una complicación, estamos todos hábiles a cualquier hora, a cualquier momento para ir a tenderle la mano. Qué lindo eso. Entonces, para darse apoyo. Exacto. Más que buscar a González, entre a Sodocimec y busque ahí al cirujano que más le guste. Ahora bien, cuando vaya a una cirugía de obesidad, cuando vaya a buscar información, busque www.sodocimec y busque ahí en el portal cuáles son los cirujanos que están aptos para eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, amigos televidentes, gracias por su sintonía. De verdad, agradecida como siempre, gracias infinitas. Será hasta la próxima semana.